Y a cada uno de ustedes, bienvenido a esta transmisión. Soy su amigo el pastor Wilson Cañón, y en este tiempo el Dios de la gloria siga visitándoles, confortándoles, animando a cada uno de ustedes. Recuerde que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Tenemos entonces a quién ir, a quién acudir en todo momento. Y por eso estas transmisiones tienen ese propósito de que unidos en ese compañerismo espiritual podamos invocar su poder y decirle al Señor que cada día se siga revelando a nuestra vida. ¿Qué tal si invocamos su presencia en este momento y de esa manera estamos atentos, receptivos a cada una de las palabras que Él tiene para darnos? Señor, gracias te damos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por estar alimentando todo nuestro ser, toda nuestra vida. Gracias por estar enseñándonos, Señor, acerca, oh Dios, de lo que tú eres, de lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias en esta hora. Que tu Espíritu Divino, oh Dios, tome el dominio de todas las cosas, Señor. Atamos todo principado, toda potestad y toda hueste de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sigue realizando esas grandes obras tuyas. Síguete glorificando, Señor, más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar o pedirte, Señor. Oh Dios, gracias, porque tú nos hablas, Señor, y somos vivificados y somos alentados, transformados, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra viva, eficaz, Señor. Oh Dios, gracias, porque a cada momento tú nos unges, Señor, nos capacitas para hacer tu obra, para que sirvamos como esos instrumentos tuyos, Señor. Gracias, tú quieres seguir obrando a través de cada uno, oh Dios, de los que se dispone a creerte, a obedecerte, a amarte, Señor. Sigue fortaleciéndole, oh Dios, renuévale, oh Dios, esa palabra sea en este momento operándose ahí en su vida, Señor. Torre fuerte eres tú, oh Jehová, y a ti correrá el justo y será levantado, Señor. Por eso levántale, aliéntale, oh Rey del cielo, Señor, que en este momento sea tu poder descendiendo sobre su vida, capacitándole para toda longanimidad, para toda fe, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, oh Dios, por seguir transformando toda tristeza en alegría, Señor. Gracias. Ven, Señor, y alumbra las tinieblas, Señor, y glorifícate poderosamente. Gracias, Señor. Aleluya. Y siguiendo con nuestro tema, relaciones correctas producen conducta correcta. Hemos venido viendo acerca de nuestra relación con Dios, que cada día es necesario presentarle a Él nuestro cuerpo, presentarle nuestra mente y nuestra voluntad todos los días, diciéndole: Señor, son tuyas, oh Dios, tómalas, Señor. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué tal si entramos a el tema de la relación con otros creyentes? La relación con otros creyentes podemos verla aquí en Romanos capítulo 12, el versículo número 3. La relación con otros creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo estaba escribiendo a creyentes que eran miembros de iglesias locales en Roma. Describió sus relaciones unos con otros, usando como ilustración los miembros del cuerpo. La idea básica es que cada creyente es una parte vital del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función espiritual que cumplir. Cada creyente tiene un don o dones que debe usar para la edificación del cuerpo y el perfeccionamiento de los miembros del cuerpo. En síntesis, pertenecemos el uno al otro, servimos el uno al otro y no necesitamos el uno al otro. Creo que es una bella conclusión de todo este tiempo en medio de esta pandemia. Nos pertenecemos unos a otros, nos necesitamos y nos servimos el uno al otro. ¿Qué es lo esencial en el ministerio espiritual? ¿Qué es esencial para ese ministerio espiritual y el crecimiento del cuerpo de Cristo? Bueno, aquí Pablo señala por lo menos 3 cosas esenciales para ese servicio espiritual, esenciales para ese crecimiento en el cuerpo de Cristo. La primera cosa es una evaluación honesta. Tenemos que hacerla cada uno de nosotros, una evaluación honesta. Leemos en el versículo número 3 de Romanos 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada creyente debe saber cuáles son sus dones espirituales y qué ministerio o ministerios debe tener en la iglesia local. No es incorrecto que el creyente reconozca los dones de su propia vida y en la vida de otros. No, eso no es incorrecto. Usted puede ver, revisar por las Escrituras, ahí en la lista de Romanos 12, en la lista de la primera carta a los Corintios capítulo 12, en Efesios 4, para ver qué clase de dones Dios le ha dado o qué clase de dones también tienen otros de sus hermanos. Lo que es incorrecto es la tendencia a hacer una evaluación falsa de uno mismo. Nada causa tanto daño en una iglesia local que un creyente que se considera superior y trata de desempeñar un ministerio que no puede hacer. Algunas veces los creyentes hacen lo contrario y se subestiman a sí mismos. Ambas actitudes son incorrectas. Como quien dice, Dios no quiere a su pueblo sirviendo con complejos de superioridad ni tampoco de inferioridad. Los dones que tenemos los recibimos por la gracia de Dios. Debemos aceptarlos, debemos ejercitarlos por la fe. Somos salvos por gracia,
por medio de la fe, como lo hemos leído en Efesios 2, versículo 8 al versículo número 9. Y debemos vivir y servir por gracia, por medio de la fe. Qué bueno que usted pueda vivir y servir cada día pidiendo esa gracia de Dios y actuando en fe. Ya que nuestros dones son de Dios, no debemos gloriarnos en ellos. Todo lo que podemos hacer es aceptarlos y usarlos para honor de su nombre. Veamos el testimonio personal de Pablo acerca de los dones en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, el versículo 10. Como él había aprendido a aceptar sus dones y a usarlos para honor de su nombre. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire cómo este apóstol reconocía que lo que tenía lo había recibido y era por la gracia de Dios. No porque uno sea más que otro, no, es por su gracia que recibimos todas las cosas. Y él mismo aprecia aquí en este versículo, y su gracia no ha sido en vano. Como quien dice, no se ha quedado haciendo pereza, sino que antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonito es resaltar esa gracia y gloriarnos no en los dones, sino en Dios, como está escrito: el que quiera gloriarse, gloríese en Dios, diciéndole: Señor, nuestros dones son tuyos. Por eso los aceptamos y los usamos, como aquí lo hacía el apóstol Pablo. Una vez trabajé con dos hombres que tenían actitudes opuestas hacia sus dones. Uno constantemente los menospreciaba y no los usaba, y el otro frecuentemente se jactaba de dones que no poseía. En realidad, ambos eran culpables de orgullo, porque los dos rehusaban reconocer la gracia de Dios y darle la gloria. Por eso, para que ni a ustedes ni a mí nos suceda semejante ejemplo de orgullo, hemos de dar gracias por esa gracia que nos ha sido dada y esos dones. Señor, es este el momento para darte gracias, porque me has dado unos dones que debo usar. No debo dejarlos por ahí sin uso, Señor. Pero por otra parte, habrá dones que no tengo, Señor, oh Dios, y por eso de ninguna manera me voy a enorgullecer, sino más bien voy a fortalecer aquello en que tú me has hecho fuerte, Señor. Voy a utilizar aquellos dones que tú me has entregado. Moisés cometió un error similar cuando Dios lo llamó. ¿Recuerda? Eso lo puede usted leer allá en Éxodo 4, del versículo 1 hasta el versículo 13. Él también llegó un momento de Dios: Señor, pero no sé hablar, pero esto, pero lo otro. Y quería excusarse, menospreciaba esos dones, no quería usarlos. Bendito sea el Señor. Cuando los creyentes en una iglesia conocen sus dones, los aceptan por fe y los usan para la gloria de Dios, entonces Dios puede bendecir en una manera maravillosa. Así que a cada uno de ustedes que me está viendo en esta hora, qué bueno que usted medite en ello. Señor, ¿qué dones tú me has dado, Señor? Yo quiero usarlos, Señor, y para eso voy a hacer una evaluación honesta. Y en segundo lugar, se trata de una cooperación fiel. Una cooperación fiel. Cuando estamos hablando de la relación con otros
creyente, con los demás creyentes. Leemos aquí en Romanos capítulo 12, el versículo número 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, y aquí sigue la carta del apóstol Pablo, pero vamos a resaltar esta cooperación fiel. Cada creyente tiene un don diferente y Dios ha derramado estos dones con el fin que el cuerpo local pueda crecer de una manera adecuada. Pero cada creyente debe ejercer su don por fe. Puede ser que no veamos el resultado de nuestro ministerio, pero el Señor lo ve y lo bendice. Note que cuando está hablando de estos dones, aquí leemos uno que es el de exhortación, el de dar ánimo. Es un ministerio espiritual, así como predicar o enseñar. Quizá usted no está aquí predicando, enseñando, pero si tiene este don de exhortar, de animar a otros, bueno, ¿qué espera? Anime a aquellos que encuentre allí por la calle, anime allí en su misma casa, anime a otros creyentes, aun que no sean de su iglesia local, anímelos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no estoy de acuerdo cuando muchas veces en las redes colocamos a otros hermanos de la congregación a hacer lo mismo que nosotros hacemos, enseñar, predicar, sin siquiera preguntarnos si esos son los dones que ellos tienen. Sí, alguna vez hice la experiencia con los servidores de la congregación y entonces les iba encargando por turno el devocional en la mañana, pero me di cuenta que a algunos les era muy difícil poder enseñar, casi que no querían hacerlo. Entonces así pude escoger únicamente los que tenían esta capacidad para predicar, para enseñar, mientras que otros estuvieron muy agradecidos de que no los pusiese en ese rol. Qué interesante es que podamos siempre ver que Dios ha colocado ahí esos dones, como aquí leemos, dar y mostrar misericordia. Son también dones importantes. Mire, en este tiempo, ¿cuántos han podido dar a otros o hacer misericordia con otros? No solamente, por supuesto, de su congregación. Son dones. A algunos Dios les ha dado la habilidad de dirigir o administrar las diferentes funciones de la iglesia. Cualquier don que tengamos, debemos dedicarlo a Dios y usarlo para el provecho de toda la iglesia. Así como en nuestra relación con Dios hemos presentado y le hemos dedicado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad, ahora en nuestra relación con otros creyentes hemos de presentarle a Dios nuestros dones. Dediquémoselos a Él y usémoslos para que otros puedan ser beneficiados. Es una tragedia cuando se hace
más hincapié en un don que en los demás. Leemos allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 29. Primera carta a los Corintios 12, 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a todas estas preguntas es no. Y cuando un cristiano subestima los dones de otros mientras exalta su propio don, niega el propósito mismo por el cual han sido dados, para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. Por eso, en lugar de preguntarnos si hay apóstoles en este tiempo, o profetas, o maestros, ¿qué tal si hacemos esa correcta evaluación y luego entonces vamos a cooperar? Qué bueno es esto, cooperemos fielmente. Claro, aquí está diciendo, ¿son todos apóstoles? Desde luego que no. ¿O todos profetas? No. ¿Todos maestros? De ninguna manera. ¿Hacen todos milagros? Pero ¿cuántas veces resaltamos unos dones más que otros? Cuando son tan indispensables, todos los dones son tan importantes. Porque mire usted, alguien podría tener un don de milagros o de sanidad, sin embargo, alguien podría estar necesitado solo de una palabra de consuelo, o que alguien haga misericordia con él o con ella. Por eso leemos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo número 7. Primera carta a los Corintios 12, 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, ahí donde usted esté, medite en eso. Señor, he recibido esa manifestación de tu Espíritu para que otro tenga provecho en esto que tú me has entregado. Recuerde que los dones espirituales son instrumentos para edificar, no son juguetes, ni son armas. En la iglesia de Corinto, los creyentes estaban haciendo daño a la iglesia, porque estaban abusando de los dones espirituales. Usaban los dones para fines propios y no como medios con el fin de edificar la iglesia. Hicieron tanto alarde de sus dones espirituales que perdieron sus virtudes espirituales. Tenían los dones del Espíritu, pero le faltaba el fruto del Espíritu. Oiga bien, consiervo, consierva amada, sí podemos tener dones de enseñar, de predicar. Qué bonito. ¿Cómo hace eso usted para la gloria de Dios? Pero no olvide las virtudes, no sea que las pierda por el camino, las virtudes espirituales. Y entonces resultamos regañando al uno, pisoteando al otro, pasando por encima del que sea, y entonces nos está faltando ese fruto del Espíritu que leemos allá en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo comienza? Amor. Porque todas las otras cualidades conllevan amor, gozo, paz, etc. También dentro de esta relación con otros creyentes hemos de echar mano a la participación con amor. Leamos aquí en Romanos 12, el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid
y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que miremos qué importante la participación con amor. El hincapié aquí se hace sobre las actitudes de aquellos que ejercitan sus dones espirituales. Es posible usar un don espiritual en una manera no espiritual. Lo repito, es posible llegar a usar un don espiritual en una manera que no sea espiritual. Pablo repite esto mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el gran capítulo del amor en el Nuevo Testamento. El amor es algo así como el sistema circulatorio del cuerpo espiritual, que hace que todos los miembros funcionen en una manera sana y armoniosa. Esto debe ser un amor honesto, no un amor hipócrita. Lo leemos aquí en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces lo malo es la hipocresía, lo malo es el fingir. Hermanito, Dios te sigue bendiciendo, pero quizá, dispénseme el término, apuñalo por la espalda. Entonces, no es la clase de amor que hemos aprendido, es un amor honesto el que debemos dar. Y debo ser humilde y no orgulloso. El versículo 10 nos lo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un amor honesto, un amor humilde, un amor que no es orgulloso, prefiriéndoos unos a otros, significa tratar a otros como más importantes que nosotros. Esto lo leemos allí en Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2, el versículo número 1. Leámoslo entonces, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Qué bueno si pusiésemos en práctica esta parte del versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Alabado sea el nombre del Señor, que Él siga revelando esa palabra cada día a nuestra vida, a nuestro ser. Debemos saber que cuando servimos a Cristo habrá oposición satánica y tendremos días de desaliento. Pablo les amonesta a mantener su celo espiritual, porque estaban sirviendo al Señor y no a los hombres. Mis amados, cuando la vida se torna difícil, el creyente no debe dejar que su celo se enfríe. Por eso, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Espero que ninguno de ustedes lo haya dejado de hacer. Esa constancia en la oración, paciencia en medio de la tribulación, ese gozo, porque ya Cristo viene pronto. Finalmente,
Pablo le recuerda que deben ser partícipes de los sentimientos de otros. ¿Cómo así, pastor? Si me han enseñado que nada de sentimientos. Pues hay una parte que debemos resaltar, y es que debemos participar de los sentimientos de otros. El compañerismo cristiano es más que una palmadita en la espalda o un apretón de manos. Sí, por si quizá alguno está diciendo, ¿y ahora cómo nos vamos a saludar? ¿Y ahora cómo le hacemos? Es que, mis amados, el compañerismo cristiano quiere decir compartir las cargas, compartir las bendiciones de otros, a fin de que crezcamos juntos y glorifiquemos al Señor. ¿Usted quiere ayudarnos a crecer? ¿Quiere crecer juntamente y ser bendición? Bueno, ayudemos también a compartir las cargas, a compartir las bendiciones. Lo uno y lo otro nos llevará a glorificar al Señor. Si los creyentes no se pueden llevar bien unos con otros, ¿cómo podrán enfrentarse con sus enemigos? Si usted no puede vivir bien ahí con los de su casa, ¿cómo podrá vivir con los de afuera? Si no puede vivir bien con sus propios hermanos en Cristo, ¿cómo podrá hacerlo con los enemigos? Mis amados, necesitamos una actitud humilde, una disposición de compartir. Sí, esas son las características de un creyente que verdaderamente sirve al cuerpo. Una actitud humilde y una disposición de compartir. Nuestro Señor ministró a la gente común y lo escuchaban de buena gana. Leemos en Marcos capítulo 12, el versículo número 37. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Cómo le oían al Señor Jesús? Miren, le escuchaban de buena gana. Y Él le servía a la gente común. Qué bueno, en esta pandemia tenemos la oportunidad de hacerlo. No solamente a través de las redes. No, yo lo he visto aún en mis vecinos que sin ser cristianos, ellos se acercan y dicen, vecino, es que fui a cosechar unas papas, le gustaría que le comparta, unas zanahorias. Oiga, lo he visto en ellos. ¿Cuánto más Dios lo demanda de cada uno de nosotros? Que le sirvamos a la gente que está a nuestro alrededor. Claro, también como iglesia local, porque cuando una iglesia local hace acepción de personas, dándole preferencia a la clase alta, se aparta de las enseñanzas bíblicas en cuanto al servicio cristiano. Hay quienes quieren servir mientras que puedan hacerlo a los de corbata, pero a los otros no, los otros que sirva otro pastor a ese grupo. Eso es apartarse de la enseñanza bíblica. Por eso, mis amados, estamos aprendiendo a servir. Bueno, sirvámosle a todos, a creyentes y no creyentes, porque al fin de cuentas, ¿cómo se convertirá el ateo, el gnóstico o el que sea? Pues a través de ese servicio de amor. No olvidemos, Dios nos ha hablado de nuestra relación con otros creyentes y hemos de poner en práctica lo que es esencial para ese servicio espiritual, para ese crecimiento del cuerpo de Cristo. Una evaluación honesta, una cooperación fiel y además una participación con amor. Medite usted en estas 3 características y el Señor le ayudará. Y usted jamás será un estorbo,
un látigo para otros. No, será siempre una bendición, aún para creyentes de otras comunidades, aún para aquellos que no sean quizá de nuestro gusto o que sigan la misma línea que nosotros seguimos, pero podemos servirles a ellos, porque sirviéndoles, les estamos sirviendo directamente al Señor y no a los hombres. Padre, yo te doy gracias con cada uno de mis amados que ha estado siguiendo esta transmisión, Señor. Gracias porque como tú nos enseñas que relaciones correctas producen conducta correcta, Señor. Ayúdanos, porque siempre nos hablas de cómo en la vida cristiana la doctrina y el deber siempre van juntos, Señor. Oh Dios, hoy hemos entregado a ti nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra voluntad. Gracias, Señor, oh Dios, porque es un honor servirte, Señor, y servirle a otros creyentes, Señor. Creyentes aquí en el departamento, en la nación y fuera de ella, Señor. Gracias, oh Dios del cielo. Por eso, Señor, aquí estamos presentándote ese don. Preséntele ese don o esos dones al Señor en esta hora. Presénteselos. Ya sabe usted qué dones tiene ahí en su vida: palabra de sabiduría, de ciencia, dones de milagro, de sanidades, don de fe, de profecía, de lengua, de interpretación de lenguas, quizá de discernimiento de espíritus, de misericordia, de presidir, de enseñar, de predicar, de dar. Dígale: Señor, aquí está, Señor, ese don que tú me has concedido. Puede ser de interpretación. Señor, gracias te doy por ese don que tú me has dado. Señor, gracias por ese don de la exhortación para animar a otros. Sí, no hay excusa para decir: es que por la pandemia no he podido animar a otros. Y usted sabe bien que muchos lo necesitan. Así que vamos, todo no es tarea del pastor, todos no son deberes o responsabilidades del pastor. No, cada uno tenemos algo que aportar, un don que debemos ejercer por fe. Dígale: Señor, ayúdame a vivir y a servir por gracia, por medio de esta fe que tú me has dado, Señor. Oh Dios, y en esta hora, si usted reconoce que menospreciaba alguno de estos dones, pídale perdón si no lo usaba. Pídale perdón si usted se enorgullecía aún por dones que no poseía. Dígale: Señor, perdona mi orgullo, Señor. Me despojo de todo orgullo, Señor. Y aquí estoy, porque tú me has llamado, Señor, para aceptar por la fe estos dones y usarlos para tu gloria, Señor. Así tú puedes bendecirnos en gran manera. Ayúdanos a cooperar fielmente con otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Y que, Señor, no hagamos hincapié más en un don que en los demás. Todos son tan útiles, todos son tan necesarios, Señor. Todos son diferentes, oh Dios. Por eso, gracias por todo tu cuerpo, por toda la tierra, Señor. Bendecimos cada ministerio, cada servicio y a cada hermano que ha entendido que sus dones son indispensables, Señor, y por eso queremos participarnos unos a otros de lo que tú nos das. Gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, que siga participando en amor, Señor. Que sigamos siendo diligentes. Desechamos toda pereza, Señor, todo sueño espiritual, toda apatía, toda modorra, la desechamos en el nombre de Jesús. Que cada día esté ese fervor para hacer tu obra. No interesa que se hayan presentado quizá ataques del enemigo. Frustramos esos ataques del diablo en el nombre de Jesús. Desechamos todo desánimo y desaliento. Y te decimos gracias por ese pueblo ferviente en espíritu, Señor. Oh Dios, gracias por ese pueblo, esa iglesia constante en la oración, Señor, que medita que en cualquier momento tú apareces y volamos contigo, Señor. Gracias. Es un gozo dirigirme a cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por la vida de aquellos que han estado también muy atentos a esta transmisión. Hermenildo Varela, Dios te sigue bendiciendo, pastor, ahí con la pastora Anita,
Blanca Lilia Roballo, Yolanda Espitia, Fanny Vega, Nora Flores, Yesenia Martínez, Alexandra Nova, Neji Molina, Enoé Ruiz, Henry Pérez, Alexander Quintanilla, Daily González, William Trujillo, Dana Sainz, Jenny Paola Castellanos. También está ahí participando nuestros hermanos del Centro Misionero Bethesda en Anapoima, que ahorita también siguen ahí predicando, anunciando el Evangelio a las 11. Gloria a Dios. Camila Caicedo, Pablo Matallán, María López, Anita Gualdrón, Marlene Delgadillo, Luz Ángela Rodríguez, Nelcy Ortega, Lilia Cortés, Olga Vasallo, Mari Pachón, Amanda Castiblanco, Flor Lucía Varela, Eugenia Perilla. De modo que damos gracias a Dios por todos estos dones, capacidades, ministerios que Dios ha entregado para que usted y yo, sea que estemos o no congregados, sirvamos. No dejemos de servir, porque es la manera en que manifestamos el amor que Dios ha derramado en abundancia en nuestros corazones. Mis amados, me despido de cada uno de ustedes, deseando que esa gracia sobreabunde y que las bendiciones de Dios sigan fluyendo hacia cada uno de ustedes. Dios les sigue fortaleciendo.